Seguimos conociendo un poco más de las propuestas y planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República. En esta ocasión es el turno de Manuel Villacorta del partido WINAC. Este próximo 16 de junio, Guatemala vivirá un proceso democrático que podría cambiar la historia, pero el responsable de esa historia es usted, participando de una forma responsable. Ante esto, en Azteca Noticias, salimos a buscar a los candidatos presidenciables. Queremos saber más de ellos, de sus acciones, si fueran presidentes. Bien, pues seguimos en esta segunda vuelta de entrevistas que el equipo de Azteca Noticias realiza a los candidatos a la presidencia de la República de Guatemala. En esta ocasión, el candidato del partido WINAC, Manuel Villacorta. Hola, Armando, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues queremos seguir conociendo más sobre su plan de trabajo, este acercamiento que sabemos que es poco el tiempo que tienen para dirigirse al pueblo guatemalteco, y precisamente por eso tenemos algunas preguntas. Claro. Aquí vienen 4 que son realizadas por la sociedad. Te voy a pedir que elijas una de ellas, por favor. Una. Okay. De aquí solamente una. Okay. Y de acá, de este otro paquete, te voy a encargar que tomes 3. Okay. Estas preguntas son realizadas por el equipo de reporteros de Azteca Noticias. Okay. Después de que tomes ya las 4 preguntas, las puedes revisar. ¿Las puedo ver? Sí, puedes revisarlas y las puedes ordenar para ver en qué orden tú las quieres ir abordando. Okay, perfecto. A partir de que me entregues las tarjetas, van a correr los 10 minutos para que abordemos estos temas. Y por supuesto, pues seguirle diciendo al pueblo guatemalteco pues cuál es su plan de trabajo en caso de que se vean beneficiados con su voto el 16 de junio. Pues mira, tengo 2 que están vinculadas un poco con el tema del sistema de justicia y seguridad. Entonces, si quieres, dejamos para luego y empezamos quizás con las más, diría yo, más fáciles de responder, que son 2 vinculadas con el tema de desarrollo social. ¿Cuál primero de estas 2? Cualquiera, puede ser esta si tú quieres. Y después, ¿cuál sería la tercera? Vamos a esas, ¿Cuál sería la tercera? Por ejemplo, y la cuarta. Ok, muy bien. Muy bien, a partir de este momento corren nuestros 10 minutos. Manuel Villacorta, ¿estaría dispuesto a darle seguimiento a los acuerdos de paz? Si no, ¿y cuál es tu argumento? Bueno, los acuerdos de paz lamentablemente no se cumplieron. Había muchas expectativas para que los acuerdos de paz se implementaran. Yo diría que hay un acuerdo fundamental vinculado a los derechos de los pueblos indígenas, que es el acuerdo fundamental que no se respetó. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que desde el momento que los acuerdos de paz son firmados, a la fecha, ya ha habido una dinámica política y social que ha cambiado un poco el panorama nacional. Pero sin embargo los problemas estructurales del país persisten. Y creemos que en los acuerdos de paz, como había acuerdos sustantivos y operativos, los operativos eran para la desmovilización de los alzados en armas y los sustantivos para aspectos de desarrollo socioeconómico. Yo diría que sí, nosotros lo que vamos a hacer es rescatar dentro de los sustantivos aspectos fundamentales y evidentemente sí los vamos a tomar en cuenta. Y fundamentalmente el que se refiere al tema de los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Respecto a sus formas de administración propia, el derecho, por ejemplo, a la administración de su propio sistema de justicia, el derecho a sus costumbres y sus tradiciones, y el respeto también a sus comunidades y sus recursos naturales. Es decir, sí tenemos contemplado definitivamente retomar los acuerdos de paz. Fundamentalmente me refiero a ese porque es el que creo yo quedó fuera de aplicación, está pendiente y sigue teniendo una importancia fundamental. Bien, vamos a nuestra segunda pregunta cuando llevamos 1 minuto con 39 segundos. ¿Cómo encontrar consensos? Y este es un problema de cada fin de año. ¿Cómo encontrar consensos para que el tema del salario mínimo nadie se vea perjudicado, ni el empleado ni el empleado? Bueno, mira, yo creo que tenemos que partir de un principio, y es que, bueno, se hace un análisis del precio de la canasta básica y la canasta básica vital. Estamos entendiendo desde la perspectiva económica, pero también desde la perspectiva humana, que los guatemaltecos tienen derecho a vivir llenando sus expectativas, en este caso alimenticias y de servicios. Tradicionalmente lo que ha pasado, y eso hay que ponerlo en claro, es que el sector empresarial se ha opuesto paulatinamente, sistemáticamente al aumento del salario mínimo. Yo no entiendo por qué, si conscientemente sabemos que la inflación se ha incrementado,
que las limitaciones de la calidad de vida de los guatemaltecos cada vez son más altas. Yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre la canasta básica fundamentalmente, la canasta básica vital y el salario. Nosotros estamos totalmente convencidos de que el empresario necesita producir más para tener recursos, para poder incluso pagar sus impuestos, para pagar los salarios, pero creo que en ese sentido la prioridad tiene que ser el trabajador. El trabajador tiene el derecho a tener un salario mínimo que le cubra su sobrevivencia. Vamos a tratar siempre en WINAC, siempre de encontrar puntos de acuerdo, de conciliar, de favorecer a todos los sectores, pero sí quiero quedar claro que por la matriz propia del movimiento político WINAC, que es muy social, los intereses del trabajador y la trabajadora, tanto campesina como obrera o urbana, van a ser para nosotros la prioridad. Muy bien, vamos a nuestra tercera pregunta, llevamos 3 minutos con 30 segundos. ¿Dejarías al frente del Ministerio Público al actual fiscal general? No, yo creo que no. Yo, cuando era columnista de prensa, insistí que había que darle el beneficio de la duda. Desde un principio se planteaba que había sido electa deliberadamente por parte del presidente porque por su extracción iba a venir a favorecerle a él el intento de desmantelar la CICIG y debilitar a la vez el sistema de justicia. Sin embargo, mi posición fue que deberíamos tener un poquitito de paciencia porque había que dejarla funcionar para ver si realmente ella iba a tomar ese camino o no. Lamentablemente, transcurridos los meses, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de varias cosas. En principio, ella no se ha sumado comprometidamente en la lucha contra la corrupción. En el movimiento político WINAC, uno de los objetivos fundamentales que tenemos es atacar directamente la corrupción y el fortalecimiento de la CICIG. Entonces creo que por esa vía la licenciada Porras ha tenido una debilidad funcional. La otra es el fortalecimiento propio del Ministerio Público con relación con el sistema de justicia. Por lo que sé, hay mucha insatisfacción al interior del Ministerio Público en materia, por ejemplo, de capacitación, en materia de investigación, en materia, por ejemplo, de imparcialidad con la investigación de los casos. Es decir, lamentablemente, hoy sí ya podemos tener un dictamen. Creo que es una administración que no ha cumplido con los objetivos que manda la Constitución y su propia legislación interna del MP. Por lo tanto, yo sí vería como necesaria una remoción de la actual fiscal para nombrar una fiscal o un fiscal que ya de nuevo se sigue en Guatemala con toda la potencia, fortalezcan la lucha contra la corrupción y fortalezcan a su vez el sistema de justicia en general. Bien, sobre esta tercera pregunta y aprovechando que tenemos un poco de tiempo, te voy a hacer yo una pregunta extra. En este momento, como se encuentran las instituciones de justicia en Guatemala, ¿están listas para enfrentarse contra la corrupción o bien hace falta una institución extranjera? Sigue haciendo falta una institución extranjera, porque básicamente nosotros lo vemos dentro del enfoque de la lucha contra la corrupción, pero también la lucha contra la delincuencia. La delincuencia común es mucho más fácil combatir, ¿no? Tú llevas desarrollo socioeconómico, una policía comunitaria que marque el 90% de sus actividades en propia acción, por ejemplo, preventiva, y la delincuencia común es más fácil combatir. La delincuencia organizada es muy difícil, porque tú estás hablando ya de un crimen transnacionalizado donde tienes mafias rusas, mafias chinas, yakuza japonesa, mafia siciliana, los carteles de las drogas de México y Colombia. Es decir, Guatemala no podría solito enfrentarla. Por eso mismo nosotros estamos totalmente convencidos, Manuel Villacorta, del movimiento político WINAC, que seguimos necesitando a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La necesitamos. Y sería, lo que hemos pensado es que una vez ganamos el poder, ya vamos a tener el derecho, digamos, legal y a su vez nominativo para empezar a negociar con Naciones Unidas un nuevo acuerdo, de tal manera que se pueda instalar una nueva CICIG mucho más fuerte, mucho más contundente, evidentemente esperando que el Congreso nos dé el apoyo. Y nos encantaría también que, de ser posible, se lograra que el comisionado Iván Velázquez mantuviera su posición dentro de CICIG, porque él ya conoce muy bien cómo se estructura el tema nacional y no quisiéramos perder tiempo en eso. Entonces creemos que la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado sí implica una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, fortalecida, que va a tener todo el apoyo de nuestro gobierno y evidentemente eso va a implicar la necesidad de fortalecer el sistema de justicia. En lo que al presidente le corresponde y su incidencia que tiene, pues sí vemos necesaria la remoción del actual fiscal para nombrar a alguien que tenga la potencia, el compromiso
la visión de trabajar por el sistema de justicia y por la cultura de la legalidad, ir desplazando ya esa cultura de corrupción que durante tantos años nos ha hecho tanto daño. Bien, vamos a nuestra cuarta y última pregunta, cuando llevamos 7 minutos con 44 segundos, y precisamente es una pregunta del público ligada al tema de seguridad. ¿Regresarías al ejército a las calles para reforzar la seguridad ciudadana? No, totalmente en contra. El ejército tiene armas diferentes a lo que tiene que tener una Policía Nacional Civil. Eso es como reconocer que la Policía Nacional Civil es incapaz. Yo creo que esto responde a ofertas populistas y demagógicas de algunos candidatos que están ofreciendo sacar al ejército, poner guillotinas cada 5 cuadras, aplicar la pena de muerte 3 veces al día. Esa es demagogia. Curiosamente son los candidatos donde sus padres ya gobernaron y dejaron el país peor de como está. Nosotros no creemos en eso. Tenemos una división muy clara entre las funciones de la Policía Nacional Civil. Vamos a crear fuerzas de tarea mucho más específicas para el combate del crimen organizado, la propia delincuencia. El ejército tiene que, como lo reza la Constitución, cuidar las fronteras en el contexto de la integridad territorial y la soberanía, enfrentar y apoyar al gobierno y al pueblo en general ante aquellos desastres producto de fenómenos naturales por la vulnerabilidad de la pobreza social en que vivimos, y eventualmente si hay algunas zonas, crisis donde el ejército puede trabajar con la Policía Nacional Civil y su fuerza de tarea en el combate al crimen organizado. Pero la delincuencia común, el ejército no la tiene que combatir. No vamos a exponer tampoco a los soldados, a los oficiales del ejército, a que en un momento dado por una situación de crisis, pues haya una respuesta de fuego que trascienda y que pueda provocar una tragedia. Ya tenemos experiencias en ese caso. O sea, no vamos a comprometer al ejército. No. Por el contrario, el ejército tiene que ser reformado, reconstituido con un nuevo espíritu de cuerpo y con una moral totalmente distinta, con elementos probos, alejados de tener vínculos en un momento dado con el crimen organizado. Respuesta, no vamos a sacar al ejército de las calles. Bien, 9 minutos con 43 segundos. Manuel Villacorta, candidato del partido WINAC. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. El domingo 16 de junio, si fueras presidente. Así es. Gracias, hermano. Así será. Nos veremos.